Hey ludomaníacos, ¿cómo les va? Soy Vic Fernández, qué bueno que nos acompañan. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo se juega Aeon's End, que en lo personal es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos y también para muchos es considerado uno de los mejores juegos de construcción de mazos que hay. Yo estoy completamente de acuerdo con eso porque Aeon's End es un juegazo por donde lo veas. En este juego vamos a encarnar a unos muy poderosos hechiceros que están defendiendo su ciudad del ataque de unos terribles némesis que vienen con todo. Y nosotros, como en todo juego de construcción de mazos, pues vamos a iniciar con cartas muy básicas, pero vamos a tenerlas que utilizar muy bien para poder mejorar nuestro mazo y poder hacer frente a los ataques de nuestros enemigos. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene de diferente o qué hace especial a Aeon's End de los muchos otros juegos de construcción de mazos que hay en el mercado? Pues bien, Aeon's End tiene estos pequeños giros en la mecánica, por ejemplo, el hecho de poder manipular tu pila de descarte y también el tener un mercado pues siempre visible. Estas dos cosas ya por sí solas nos ayudan a mitigar muchísimo la cuestión del azar, lo cual nos va a permitir pues trazar mejores estrategias al momento de estar jugando. Y esto al principio yo decía, bueno, quizá no me va a gustar tanto porque a lo mejor hace muy fácil el juego o muy soso. Y no, justamente estuvo planeado esto o estaba pensado porque el juego tiene una dificultad muy alta incluso en el modo normal. Sin embargo, a pesar de que es un juego difícil de ganar, y pierdes mucho, no es un juego que te llegue a frustrar porque precisamente tienes esta cuestión en la que cuando pierdes sabes que perdiste porque quizá no llevaste muy bien a cabo tu estrategia y no tanto por echarle la culpa al azar como suele pasar, ¿ok? Entonces, esto y otras cosas más han hecho a Aeon's End ya literalmente un juego de culto, al menos en este género de los deck buildings, y pues tiene su razón. Así que si te interesa saber cómo se juega, pues quédate conmigo. Muy bien, yo aquí ya tengo todo montado en la mesa para simular una partida a dos jugadores, pero de todas formas les voy a explicar cómo fue que coloqué todo y también me falta por pues formar el mazo de Némesis, pero eso lo voy a dejar al final para hacerlo paso a paso para que también puedan ver cómo se hace, porque eso era como una de las cosas que más duditas me causaba cuando yo empezaba a jugar Aeon's End, que realmente no es complicado, pero bueno, a mí me causaba dudas, no sé si porque yo estoy muy tieso o qué, pero bueno, de todas formas lo dejé así. Entonces, empezamos siempre por elegir a nuestros personajes. Tenemos ya diferentes tipos de magos de los cuales podemos elegir. Cada uno tiene su habilidad especial única y también su propia configuración en cuanto a los tokens de brechas. Los tokens de brechas en este juego son a través de los cuales vamos a poder lanzar nuestros hechizos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, pues para hablar de estos personajes vamos a checar rápidamente las características del tablero de personaje. Por ejemplo, este de Gian. En la zona de hasta arriba tiene pues esta especificación de lo que les mencionaba, cómo vamos a configurar o cómo se van a colocar los tokens de las brechas. Tenemos tokens de brechas enumerados del 1 al 4 y todos son iguales. Lo único que va a cambiar es cómo nosotros los vamos a colocar dependiendo de lo que nos especifique el tablero de personaje. Por ejemplo, en este caso para Gian nos dice que la brecha 1 y la 2, que son estas, ya tienen que ir pues orientadas en esta cara, que es cuando ya están abiertas. Aquí abajo nos especifica que la brecha está abierta. Y las brechas 3 y 4, pues aquí también nos indica que estas no están abiertas, están en la otra cara, pero la sección dorada, en este caso de la 3, está orientada hacia la derecha y la de la 4 está orientada hacia abajo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo podemos pues interactuar con estas brechas. Luego viene el nombre del personaje, en la parte de abajo una sección para colocar nuestro marcador o token de número de jugador. Esto es importante porque en este juego los turnos van a estar pues determinados por este mazo de orden de turno. También lo vamos a ver un poco más adelante. Luego en la zona de la derecha vamos a colocar los puntos de vida, que aquí vamos a utilizar estos marcadores en forma de gotita de sangre para poder llevar el conteo. Luego en la parte del medio tenemos
la especificación de cuáles son las cartas que van a componer nuestra mano inicial y nuestro deck inicial. Por ejemplo, aquí para el Jan vamos a iniciar con una carta de Moonstone Shard que ya tengo aquí, 2 cartas de cristal y 2 cartas de Spark en nuestra mano inicial, y luego para el mazo inicial 3 cartas de cristal y 2 de Spark. En la caja vienen los separadores para que tengamos bien organizadas nuestras cartas, y pues ahí viene esa que es de cartas iniciales, que de todas formas lo podemos checar acá porque en la esquina inferior derecha viene esa S en estas cartas que pues nos dice que son de starter o iniciales. También nos podemos dar cuenta porque las cartas iniciales para todos los personajes tienen el coste de 0, porque obviamente pues no hemos pagado por ellas. Luego en la parte de abajo tenemos la habilidad especial y única de cada uno de estos personajes. En este caso se llama Black Mirror, la de Jan, y también nos viene especificado en qué fase o en qué momento vamos a poder activar esta habilidad. Por ejemplo, aquí en el caso de Jan dice que podemos activarla durante nuestra fase principal. Por otro lado, la de Adelheim nada más nos permite activarla durante la fase de robo del Némesis, y así cada uno de estos magos tiene diferentes condiciones. Luego nos explica qué es lo que va a hacer esa habilidad, y en la parte de hasta abajo tenemos estos espacios que es donde vamos a colocar los tokens de carga. Una vez que hayamos completado o colocado la cantidad de tokens de carga que nos especifica el tablero, vamos a poder activar la habilidad cuando queramos. Una vez activada, quitamos los tokens de carga y después vamos a poder seguir cargándolos para volver a activar la habilidad si es que queremos. ¿Ok? En la parte de atrás pues tiene la ilustración del personaje y su historia de fondo. También en la zona derecha del tablero del personaje viene aquí especificado que de este lado es donde vamos a colocar nuestro deck principal, y del lado derecho vamos a colocar nuestro descarte. Muy bien, entonces vamos a poner ahorita los puntos de vida, que son 10 para la configuración de dificultad normal, y son el máximo de puntos de vida que vamos a tener. También ya le coloqué aquí el número de jugador 1 Adelheim y 2 para Jan. Ok, ahora hablemos del mercado. En el caso de Aeon Zend, el mercado es un poco diferente a otros juegos de construcción de mazos, porque aquí tenemos un mercado siempre visible. Vamos a siempre tener disponibles todas las cartas, saber cuáles están disponibles, que en otros juegos pues simplemente tenemos el mazo ahí boca abajo y vamos sacando cartas, y conforme vamos comprando se van reponiendo, pero siempre es de forma aleatoria. Aquí no, aquí siempre vamos a saber qué es lo que podemos comprar. Eso sí, el mercado va a estar determinado por ciertas condiciones, que es siempre van a haber 9 cartas, y siempre vamos a tener que tener 3 cartas de gemas, que son estas que tienen el fondo como color lila, 2 cartas de reliquia y 4 cartas de hechizo. Las cartas de gemas son las que nos van a permitir ganar éter, que aquí el éter es pues nuestra moneda de cambio, nuestro recurso, el cual vamos a utilizar para comprar cartas del mercado, también por ejemplo para realizar otras acciones como interactuar con las brechas, hacer recargas o poner tokens de carga en nuestro tablero de personaje, y también pues activar otras habilidades propias de cada carta. Muy bien, entonces siempre en el mercado va a tener que haber 3 cartas de gema. En la caja hay distintos tipos de cartas de gema, pero solamente vamos a escoger 3, y vamos a tomar todas las cartas de cada una de esos tipos de gema que escojamos. También para formar el mercado vienen unas cartas que son para hacerlo de forma aleatoria, y si no, pues bueno, por ejemplo, esta es la configuración básica que nos sugiere el manual, con la cual podamos iniciar nuestras primeras partidas. Las cartas de reliquia pues, siempre tienen algunas habilidades diferentes y muy específicas, y solamente vamos a poder tener 2 en nuestro mercado. Y las cartas de hechizo pues son las que vamos a utilizar para poder lanzar nuestros ataques y poderle causar daño al Némesis y también a los minions que vayan saliendo. Ahora sí, veamos qué onda con el Némesis. Yo aquí he escogido al Rageborn, que es igual el que el juego o el manual nos sugiere que utilicemos como para nuestras primeras partidas. Pero de igual forma que con los héroes o con los magos tenemos otras opciones, como este que es la Carapace Queen, el Prince of Gluttons y el Crook Mask. Esto pues para aumentar la rejugabilidad. Cada uno tiene diferentes niveles
de dificultad y también se les puede incrementar si es que lo queremos hacer. Entonces vamos a checar rápidamente el tablero del Némesis. Acá pues arriba tenemos la ilustración de este monstruo que está la neta muy chido. Las ilustraciones a mí me gustan mucho, están muy fregonas. Luego viene el nombre y en la parte izquierda los puntos de vida que va a tener este monstruo, que vamos a tenerlo que configurar en el contador de vida. Aquí lo vamos a poner a un lado por el momento. Luego acá abajo del lado izquierdo nos explica qué va a pasar cuando ocurra este efecto de Unleash, que en este caso el Rageborn va a ganar un token de furia cada que este efecto ocurra. Esto va a pasar cuando robemos alguna carta del Némesis y así nos lo indique. En la parte derecha tenemos las reglas especiales si queremos incrementar la dificultad, lo cual yo no sugiero en las primeras partidas. De por sí este juego es muy complicado de ganar, como para andarle aumentando la dificultad en las primeras partidas. En la parte de abajo tenemos las reglas adicionales específicas para este Némesis, que nos dice, por ejemplo, aquí que cuando el Rageborn haga su golpe, eso va a estar determinado por este mazo específico que tiene el Rageborn. Ahorita vamos a hablar de él. Vamos a tener que resolver en el siguiente orden. Primero vamos a robar una carta del deck o del mazo de golpe, que es este, y resolverla. Después de resolverla vamos a tener que regresar esa carta al mazo, barajarlo y volverlo a colocar boca abajo. Y después de esto el Rageborn va a perder 3 tokens de furia. Ya vimos que los tokens de furia los va a ganar cada vez que ocurra el efecto Unleash. Y luego hasta abajo nos explica que al final, ¿cuándo va a ocurrir esto del golpe del Rageborn? Esto va a ocurrir al final del turno del Némesis si el Rageborn tiene 4 o más tokens de furia pues asignados, ¿ok? Entonces esas son las reglas adicionales. En la otra cara del tablero tenemos la historia de fondo de este monstruo, saber qué onda, por qué está enojado, por qué odia a la humanidad y todo ese relajo. Y en la parte de hasta abajo tenemos el setup. Aquí nos explica que hay que barajar todas las cartas de este mazo de golpe o de strike, el deck de strike, y colocarlas boca abajo. Y también nos indica que el Rageborn ya desde el inicio del juego ya empieza encabritado, porque va a iniciar con un token de furia ya colocado ahí. ¿Ok? Entonces, eso sería todo en cuanto al tablero del Némesis y su mazo de Strike, que son cartas que solamente o son específicas de este Némesis. Después vamos a hablar de, ahora sí, el mazo del Némesis, que es independiente al de Strike, al de golpe, ¿ok? Para esto tenemos dos mazos diferentes. Uno que es el mazo de cartas de Némesis propio, también de cada uno de los Némesis que tenemos en la caja, y eso va a venir especificado en la parte de abajo. Aquí nos dice que son para el Rageborn. Y vienen divididas en 3 niveles. Tenemos 3 cartas de nivel 1, 3 cartas de nivel 2 y 3 cartas de nivel 3. ¿Okay? En el manual los maneja como tier, pero pues básicamente son las de nivel. Entonces estos 3 pilas que hemos formado ahorita son las del Rageborn. Son cartas de Némesis, pero son específicas del Rageborn. Y luego tenemos este otro mazo de cartas que también son cartas de Némesis, pero son básicas. Tienen este reverso, pero este mazo de cartas o estas cartas básicas las vamos a utilizar para formar los mazos de todos los Némesis. ¿Ok? Y esto, pues lo mismo, van a estar divididas por niveles. Tenemos varias cartas de nivel 1, también otras cartas más de nivel 2. Y por último, pues otro mazo de cartas de nivel 3. Muy bien, entonces para poder formar el mazo, vamos a primero hacer esto que hice yo, que es separar. Primero las pilas por nivel de las cartas de Némesis, pero las que son del Rageborn, en este caso de este Némesis que hemos escogido. Para otros Némesis, pues vamos a buscar que tenga el nombre de ese Némesis que hemos elegido. Y luego también vamos a formar 3 pilas, dependiendo del nivel de las cartas básicas de Némesis. Y luego nos vamos a basar en la tabla que nos da el manual de juego, que aquí se las voy a poner arriba. Y esto nos explica cómo vamos a formar el mazo o cuántas cartas de cada nivel vamos a tener que incluir en los mazos o en el mazo, dependiendo del número de jugadores.
Para 2 jugadores nos explica que vamos a tener que agregar 3 cartas de nivel 1 de las básicas, 5 cartas de nivel 2 de las básicas y 7 cartas de nivel 3. ¿Cómo va a ser esto? Pues simplemente, por ejemplo, empezamos por las de nivel 1, que son 3, le damos la vuelta a este mazo de las cartas básicas, le damos una barajadita y tomamos las 3 cartas que nos dice. Estas 3 cartas las vamos a llevar al mazo o a la pila de cartas de nivel 1, que son las de el Rageborn. Ahí las vamos a poner arriba. Las otras cartas de nivel 1, las básicas, ya no las vamos a utilizar en esta partida. Luego las cartas de nivel 2, que vamos a tener que agregar 5, pues lo mismo, les damos una barajada y tomamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Las otras que restan las vamos a sacar del juego ya. Y estas cartas también las vamos a colocar junto a la pila, o más bien encima de la pila de cartas de nivel 2 de el Rageborn. Por último, las cartas de nivel 3, las básicas, solo tenemos 7 y estas son las mismas que nos pide que incluyamos para, ya sea para un juego de un jugador o hasta 4. ¿Ok? Entonces simplemente las ponemos, ya ni las barajamos, las ponemos aquí directamente sobre las otras cartas de nivel 3 del Rageborn. Y ahora sí, ahora que tenemos ya estos 3 mazos por nivel, vamos a tomar cada uno de estos mazos y lo vamos a barajar. Ya sabemos que aquí tenemos, estas que estoy barajando son las de nivel 1. Luego tenemos estas de nivel 2, que ya vienen, pues tienen incluidas las básicas y las del Rageborn. Y luego acá, pues las de nivel 3. Una vez que tenemos estos 3 mazos divididos por nivel y ya barajados, vamos a poner primero el mazo de nivel de las cartas de nivel 3 hasta abajo, luego las cartas, el mazo de nivel 2 encima del de nivel 3 y por último, o sea, hasta arriba, las cartas, el mazo con cartas de nivel 1 hasta arriba. Y esto ya no se va a barajar, se va a dejar así tal cual como está. Lo vamos a poner ahí. Luego este contador de vidas yo se lo voy a poner ahí arriba por la cuestión del espacio. Y así es como tenemos que formar el mazo de Némesis. Por último, hablemos del contador de vida de Greathold, que es la ciudad que tenemos que proteger, y del mazo de orden de turno. En Aeon Sent, el objetivo del juego va a ser eliminar al Némesis, si es que lo podemos conseguir, restándole todos sus puntos de vida o consiguiendo que todo su mazo de cartas de Némesis se agote. Esas son las 2 formas en que vamos a poder ganar el juego. Y la otra, y las formas en que vamos a perderlo, es si este contador de Greathold, que es la ciudad que estamos protegiendo, llega a 0 puntos de vida, que va a iniciar en la configuración de dificultad normal siempre en 30. Si esto llega a 0, perdemos la partida. Y la otra forma de perder el juego es si todos nuestros personajes quedan exhaustos, ¿ok? En este caso, en Aeon Sent, el quedar exhausto no significa que muere el personaje. O sea, quedas exhausto cuando pierdes todos tus puntos de vida. Pero eso no necesariamente significa que mueres. Vas a poder seguir interactuando y realizando acciones en el juego casi de forma normal, pero va a haber algunas pues consecuencias. Por ejemplo, lo primero va a ser que cuando un jugador pues queda sin puntos de vida, esto lo convierte en un jugador exhausto, y lo primero que va a ocurrir, o la primera penalización por eso, va a ser que el efecto de Unleash que tenga el Némesis se va a activar 2 veces, ¿ok? En este caso, para el Rageborn, pues tendríamos que agregarle 2 tokens de furia, porque eso es lo que causa el efecto Unleash. Después, también otra cosa que va a pasar cuando un jugador quede exhausto es que va a tener que destruir una de sus brechas, y si tuviera cartas de hechizo ya colocadas en alguna de esas brechas que va a tener que destruir, pues esa carta de hechizo tendría que llevarse al descarte. ¿Ok? Y obviamente esa brecha que vamos a destruir la vamos a sacar de la partida y ya no la vamos a poder recuperar ni utilizar.
No especifica el manual si tenemos que destruir una brecha en específico o si tiene que ser una brecha que tenga un hechizo colocado, eso no. Entonces, pues por ejemplo, si quedamos exhaustos y tenemos 3 o 2 brechas o la que sea que no esté abierta todavía, podríamos seleccionar una de esas y destruirla. Eso sí, no pasa nada. ¿Ok? Luego también si el jugador tuviera tokens de carga ya colocados en su tablero de personaje, al quedar exhausto esos tokens de carga se van a descartar. Después también pues vienen otras penalizaciones o otras condiciones en cuanto al tema de la vida, porque una vez que un jugador ha quedado exhausto ya no va a poder recuperar puntos de vida de ninguna forma. Va a estar así ya exhausto por el resto de la partida. Y esto va a ocasionar dos cosas cuando este jugador sea afectado por un ataque de una carta del Némesis. Por ejemplo, cuando una carta haga daño al jugador con menos puntos de vida, el jugador que no esté exhausto va a ser siempre el jugador con menos puntos de vida. Si hubiéramos 3 jugadores, por ejemplo, y uno queda exhausto, tenemos 2 que no están exhaustos, pues ahí ya entonces, si la carta especifica que es el jugador con menos puntos de vida, el que está exhausto no cuenta como jugador con menos puntos de vida, ¿ok? Y también nos dice que cada vez que este jugador exhausto reciba daño, como ya no lo puede recibir porque ya está casi en un modo fantasma sin puntos de vida, lo que va a ocurrir es que cada que sufra daño este jugador, ese daño se va a multiplicar y se le va a hacer al Gravehold, a nuestra ciudad. Entonces, el hecho de que un jugador caiga exhausto, pues se convierte en un lastre. Va a seguir pudiendo pues interactuar con sus brechas, colocando hechizos, comprando cartas. Va a poder seguir haciendo lo mismo, pero con estas excepciones, que pues la verdad sí quiebran muchísimo el juego, porque pues al hacerle 2 daños, daño multiplicado al Gravehold, esto empieza a bajar y pues ya sabemos que perdemos si esto llega a 0. ¿Ok? Y también pues ya les había mencionado que perdemos la partida si todos nuestros jugadores quedan exhaustos. Muy bien. Ok, eso sería todo en cuanto al Gravehold y el tema de quedar exhaustos, porque también para que no se me pasara, es algo muy importante. Ahora sí, el orden de turno. El orden de turno va a estar, o los órdenes de turno van a estar determinados por este mazo de cartas. Tenemos cartas de turno de 2 de número 1, 2 de número 2, 2 cartas de Némesis o de turno de Némesis, una carta de número 3, una carta de número 4 y otra de Wild. Si vamos a jugar con 2 jugadores, vamos a tener que incluir en este mazo de orden de turno dos cartas de número 1, 2 cartas de número 2 y las 2 cartas de Némesis. Si vamos a jugar con 3 jugadores, tendríamos que poner una carta de número 1, una carta de número 2, una carta de número 3, las 2 cartas de Némesis y también la carta de Wild. Esta carta de Wild, cuando la robemos y pues nos aparezca, lo que va a ocurrir es que vamos nosotros a determinar cuál va a ser el jugador que va a poder interactuar en ese turno, ¿ok? Si jugamos pues con 4 jugadores, simplemente metemos las 4 cartas de los diferentes números y las 2 de Némesis, ¿ok? Así es como funciona. Entonces, pues para esta simulación de esta partida, pues ya vimos, van a ser 2 cartas de número 1, 2 cartas de número 2 y las 2 cartas de Némesis. Esto se va a barajar y al inicio de cada uno de nuestros turnos vamos a tener que robar una de estas cartas para ver quién va a ser el jugador o si es el Némesis el que va a interactuar. Y eso sería todo en cuanto al setup. Bueno, antes de que se me pase, pues también tenemos que tener a la mano pues todos nuestros marcadores y tokens. Aquí están los de daño, los de vida, ahí están los de carga, que son esos azulitos. Estos son tokens de poder. Durante la fase del Némesis vamos a ver qué onda con esas cosillas y pues ya vimos también qué son los tokens de los de furia. Ahora sí, ¿cómo se juega esto? Pues lo primero que vamos a tener que hacer siempre al inicio de cada uno de los turnos es robar una carta del mazo de orden de turno, como les decía, para saber quién va a interactuar pues en ese turno. Entonces, por ejemplo, robaríamos la primera carta, nos dice que va a interactuar el jugador número 2. Y entonces aquí ya vamos a ver cuáles son las fases que ocurren, por ejemplo, en el turno de los jugadores.
tenemos tres fases. La primera es la fase de lanzamiento, que es cuando vamos a activar o a lanzar nuestros hechizos, los cuales hayamos colocado previamente en el turno anterior en alguna de nuestras brechas abiertas o enfocadas. Ahorita les voy a explicar qué onda con eso. Después también tenemos la fase principal, que es donde vamos a poder jugar nuestras cartas de gema para comprar otras cartas del mercado. También vamos a poder ganar tokens de carga, que ya vimos que son los que necesitamos para poder activar nuestra habilidad, enfocar o abrir una brecha, preparar un hechizo, que es pues colocarlo en alguna brecha para poderlo lanzar en nuestro próximo turno, y también vamos a poder resolver algunos efectos de las cartas que así nos lo indique. Y por último, pues tenemos nuestra fase de robo, como en cualquier juego de construcción de mazos. Una vez que nos quedamos sin cartas en la mano, porque las hayamos utilizado todas, o nos quedemos o nos falten algunas para completar nuestra mano, que siempre debe ser de 5 cartas, pues tendremos que robar de cartas de nuestro mazo principal, ¿ok? Entonces vamos a ver con ejemplos en algunos turnos para ver pues todas estas acciones que podemos realizar. Vamos a ver entonces con el jugador número 2, que ya tenemos aquí las cartas iniciales en la mano. Tenemos 3 cartas de gema, 2 son de cristal, que son muy básicas. También tenemos otra de Moonstone Shard, que nos va a dar también a ganar este éter, que es el recurso, como les había mencionado, para poder hacer distintas cosas y comprar cartas. Y este nos va a dar uno adicional si usamos esta carta para comprar una gema. Así cada una de estas cartas tiene también algunas condiciones que nos van a permitir realizar los efectos o activarlos siempre y cuando cumplamos estas condiciones. Y también en mi mano inicial vienen estas 2 cartas de Spark, que son de hechizo, las cuales pues son las que utilizamos para poder dañar al Némesis o a sus minions. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer aquí? Pues este jugador tiene estas 2 cartas de hechizo y favorablemente su configuración de los tokens de brechas tiene las 2 primeras abiertas. Esto significa que nosotros ya podríamos, o que este jugador ya podría colocar estas 2 cartas de hechizo encima de estas 2 brechas y dejarlos preparados. A esto se refiere el juego cuando te dice que prepares los hechizos, dejarlos preparados para lanzarlos en el próximo turno. A diferencia de otros juegos de construcción de mazos, en Aeon Sent los ataques se realizan así. Primero tenemos que colocar nuestras cartas de hechizo sobre nuestras brechas y en el siguiente turno los vamos a poder lanzar. En algunos casos, algunas cartas nos permiten hacerlo en el mismo turno en que los colocamos, pero normalmente siempre es prepararlos y luego lanzarlos en otro turno. ¿Ok? Entonces, pues podría hacer esto, colocar estas 2 cartas de hechizo sobre estas 2 brechas que están abiertas y me quedarían estas 2 cartas de gema que me dan pues este recurso que es el éter para poder hacer algo con ellas. ¿Qué podría hacer con ellas? Pues por ejemplo podría gastar estas 2 cartas de gema para pues poner un token de carga aquí en mi tablero. Nada más me faltarían poner otros 3 tokens de carga para poder activar en algún momento mi habilidad, si es que quisiera hacerlo así. O por otro lado podría utilizarlas para comprar otra carta del mercado. Aquí tengo me permiten ganar 3 éter, pero con la habilidad de esta carta de Moonstone Shard podría ganar un éter adicional si lo uso para comprar una carta de gema. Vamos a ver esta carta de gema de rubí, que tiene un costo de 4, el cual hemos especificado ahí en la esquina superior derecha. Y esta carta pues al jugarla me va a permitir ganar 2 éter. Ya no es tan básica y también tiene una habilidad adicional que me permite ganar un éter más si es para comprar una carta de hechizo, ¿ok? Es una buena carta y podría yo comprarla porque tengo estos 3 más el extra que me da esta carta para comprar una carta de gema. Entonces, ¿qué pasaría? Pues simplemente la tomo del mercado y la llevo aquí a mi zona de descarte, así boca arriba como en otros juegos de construcción de mazos. Luego estas cartas que tenía yo en mi mano ya las he utilizado para comprar esa otra carta, entonces ya no las tengo disponibles. ¿Qué pasaría ahora? Ya no tengo cartas en mi mano porque ya he colocado esas cartas de hechizo en las brechas. También ya utilicé estas para comprar la carta de rubí.
Entonces ahora pues antes de terminar mi turno y llegar a la fase de robo, voy a tener que llevar estas cartas que utilicé a mi descarte. En Aeon Sent, a diferencia de otros juegos de construcción de mazos, tiene un sistema de manipulación de nuestra pila de descartes curiosa, en el sentido en el que nos va a permitir ordenar las cartas que vamos enviando a nuestra pila de descarte de la forma que nosotros queramos. Esto lo hacen para mitigar un poco esta cuestión pues del azar que hay en otros juegos, en los que pues sabemos que una vez que nuestra pila de descarte se tiene que convertir en nuestro deck principal, pues barajamos todo y cuando vuelves a robar pues te salen de forma aleatoria, no siempre te salen las cartas que acabas de comprar. En este caso, este sistema o esta mecánica mitiga un poco está hecho para mitigar esa cuestión del azar. Entonces sabemos, por ejemplo, que yo acabo de comprar esta carta y la estoy poniendo hasta abajo. Eso significa que cuando este mazo se le dé la vuelta, esas cartas o esa carta que acabo de comprar me va a salir cuando yo tenga que volver a rellenar mi mano, ¿ok? Y lo mismo cuando coloquemos las cartas que vamos a poner encima. Por ejemplo, yo puedo decidir colocar esta encima de la del rubí y pues luego estas otras dos que son las únicas que tengo. Muy bien. Entonces, una vez terminada esta acción de manipular mi pila de descarte, ahora sí vendría la fase de robo. Tengo que robar 5 cartas, que son justamente las que tengo aquí en mi deck, y pues llevarlas a mi mano, ¿ok? Todavía no pasaría mi pila de descarte para acá a convertirla en mi deck principal, porque eso ocurre hasta que yo tenga que robar cartas de aquí. Muy bien, entonces así terminaría el turno del jugador, que es el número 2. Y entonces volveríamos a robar una carta de orden de turno para ver ahora quién va a interactuar. Ahora es el jugador número 1, entonces nos vamos acá con Adelheim, quien tiene en su mano también 3 cartas de gema y 2 cartas de Spark, muy similar a las cartas iniciales de Gian. ¿Ok? Pero en este caso vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí Adelheim, a diferencia de Gian, nada más tiene una de sus 4 brechas abiertas, que es la primera. ¿Ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, Adelheim o el jugador número 1 solo podría colocar una carta de hechizo sobre esa token de brecha que está abierta. ¿Cómo podemos colocar cartas en las otras brechas que no están abiertas o cómo podemos abrirlas? Por ejemplo, para abrirlas, en la parte superior de estos tokens, cuando están volteados en esta cara, nos va a especificar cuál es el costo de cuánto Ether tenemos que pagar para poder abrirla. Aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos que pagar 3 Ether para abrir. ¿Ok? En este caso, si tuviéramos esa cantidad de Ether para poder gastar, pues simplemente, como por ejemplo aquí es el caso, tengo estas 3 cartas que en total me dan 3 Ether, podría gastarlas. Y simplemente lo que haría es darle la vuelta a esta brecha y colocarla ya en su cara abierta. ¿Ok? La otra forma de interactuar con las brechas o poderlas utilizar es enfocándolas. Cuando las enfocamos, lo que ocurre es que pues no quedan abiertas. Simplemente estamos manipulándolas para poder reducir el costo de Ether para en otro turno o en turnos posteriores poder abrirla sin tener que pagar tanto Ether. Por ejemplo, en la parte central de cada uno de estos tokens de brechas viene esta flecha como en forma circular que nos explica o nos especifica cuánto de Ether tenemos que pagar para enfocar. En este caso, para la brecha número 2, tenemos que pagar 2 Ether para poderla enfocar. ¿Cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, tenemos 2 cartas que nos dan 2 Ether o una carta que nos dé 2 Ether, es lo mismo. Las gastamos y entonces giramos el token de la brecha en el sentido de las manecillas del reloj. Quedaría ahora orientada de esta forma. Si se fijan, pues la parte o la sección dorada ahora quedó orientada hacia arriba, y ahora de costarnos 3 Ether para poderla abrir de un golpe, digamos, ahora cuando lo queramos hacer nos va a costar solamente 2 Ether.
Y el hecho de que quede la sección dorada ya orientada hacia arriba significa que ya estamos en el último punto, que es digamos, el punto menos costoso para poder abrir pues esta brecha. Cuando, por ejemplo, pues están orientados a la zona dorada, por ejemplo, en la derecha, eso significa que pues estamos en la parte, pues de las partes más costosas para poder abrir esas brechas, ¿ok? Entonces, una vez que hemos girado o enfocado nuestra brecha, ahí sí podemos colocar una carta de hechizo encima de una brecha que ha sido enfocada, al igual que podemos colocarla obviamente sobre una brecha que está abierta. La única diferencia que va a haber con esto es que pues nada más vamos a poder colocar el hechizo una vez, que es en el momento en que hemos enfocado la brecha, y también esta otra, que cuando nosotros colocamos hechizos sobre brechas, en nuestro siguiente turno que los tengamos que lanzar, cuando ponemos hechizos sobre brechas abiertas, podemos tomar la decisión de si lanzar el hechizo o no, o dejarlo ahí hasta otro turno posterior. Pero cuando hemos colocado hechizos sobre brechas enfocadas, tenemos que lanzar el hechizo sí o sí en nuestro próximo turno, ¿ok? Así es como funciona pues el tema de cómo interactuamos con las brechas. Por ejemplo, estas de nivel 3, a la brecha 3 y la 4, pues ya nos cuesta 9 para abrirla, y en el caso de la cuarta, pues nos cuesta 10 para abrirla de un golpe. Entonces ahí es donde podemos ir jugando con esta cuestión de enfocar, que pues nos permite ir reduciendo la cantidad de éter para poder abrir la brecha, y al mismo tiempo pues nos permite ir colocando cartas de hechizo cuando pues hacemos ese proceso de enfoque, ¿ok? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que pues aquí lo que puede hacer Adelheim es, como estaba esto así y costaba 3 éter para abrirlo, pues simplemente puede pagar esas 3 cartas que tiene, que le dan 3 éter, y de una vez abrir la brecha de un solo golpe, ¿ok? Dejándola ahora ya disponible para poder colocar su otra carta de hechizo que tiene en la mano. Y lo mismo que con el turno de Gian, pues tendríamos que colocar nuestras cartas que utilizamos en la pila de descarte en la forma en que queramos. Por ejemplo, esta primero y luego pues estas dos. También al final, el final de su turno, la fase de robo, tomaría las 5 cartas de su deck principal y las llevaría a su mano, ¿ok? Muy bien, ahora, siguiente turno, robamos, y esta vez es el turno del Némesis. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando el Némesis es su turno, si tuviéramos ya alguna carta activa o en juego de minion o de poder, que ahorita las vamos a ver cuáles son, estas se activarían al inicio del turno del Némesis. Si no hubiera cartas activas de esos dos tipos, entonces lo que tenemos que hacer es robar una carta del mazo de Némesis, como es el caso de ahorita. Robaríamos y entonces la resolvemos. Dentro de las cartas en el mazo de Némesis tenemos de distintos tipos. Unas que son de ataque, simplemente se resuelve. Son efectos, digamos, inmediatos. Por ejemplo, en este caso nos dice que se va a activar el efecto Unleash. Entonces ya sabemos, le vamos a tener que colocar un token de furia al Rageborn. Y luego nos dice también que si hay 2 cartas de Némesis, de orden de turno del Némesis, en la pila de descarte, este efecto de Unleash se haría 2 veces más, ¿ok? Entonces, pues aquí, por ejemplo, en esta situación solamente tenemos una carta de Némesis en la pila de descarte del mazo de orden de turno. Este segundo efecto pues no aplicaría. Una vez resuelta la carta, la tenemos que poner aquí a un lado en la pila de descarte. También de una vez vamos a ver otros ejemplos de las cartas de Némesis, como por ejemplo esta, que es de Minion. Cuando nos sale una carta de Minion, la tenemos que llevar aquí al área de juego, a la zona de juego del Némesis, y tendríamos que ponerle los puntos de vida que tiene este monstrillo, ¿ok? Que en este caso son 5. Y luego aquí abajo nos va a especificar qué efecto tiene. Por lo regular, los Minions tienen un efecto que se llama persistente, y esto significa que esta carta, mientras tenga puntos de vida, al inicio del turno del Némesis, que es lo que les comentaba, se va a activar este efecto persistente, que en este caso de este monstruo que se llama Provoker, va a sufrir el Gravehold
un daño igual al número de tokens de furia que tenga el Rageborn. Por ejemplo, en este caso, si ya se activara ese efecto, pues el Gravehold sufriría 2 daños, porque son los 2 tokens de furia que tiene el Rageborn en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener que ir haciendo? Pues restándole puntos de vida a este minion para poderlo retirar rápidamente. Porque pues en cuanto acaba de aparecernos, este minion no va a hacer su ataque, sino solamente le vamos a poner los puntos de vida que tiene y hasta el siguiente turno que le toque al Némesis. Entonces, como les dije, al inicio va a tener que activarse este efecto y ahí se quedaría hasta que lo logremos eliminar. Luego tenemos también estas cartas que se llaman de poder, que funcionan muy similar a las de Minion, pero pues tiene ahí una variación. En el sentido en el que estas cartas, les decía que son muy similares porque estas cartas también van a permanecer en el área de juego, digamos, o en la zona del Némesis, y las vamos a colocar así por orden de aparición. Pero estas cartas de poder, lo que va a ocurrir es que aquí en la parte de abajo nos especifica qué nivel de poder tienen. Por ejemplo, aquí nos dice que el power es 2, entonces eso significa que vamos a tenerle que colocar 2 cartas de poder a esta, 2 tokens de poder a esta carta, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir? Al inicio del turno del Némesis, de cada turno del Némesis, vamos a ir quitando uno de estos tokens. Cuando hayamos retirado todos los tokens de poder, el efecto que tenga esta carta que nos especifique aquí, pues se va a activar. Que en este caso dice que pues el efecto Unleash se va a aplicar 2 veces. También en algunos casos, algunas de estas cartas de poder tienen una condición para poder ser descartadas antes de que este efecto ocurra al retirar los 2, en este caso los 2 tokens de poder. Entonces aquí nos dice, para descartar, uno de los jugadores en su turno tendría que gastar 6 Ether para poder llevar esta carta al descarte y evitar que ocurra pues ese efecto. De lo contrario, pues esto se quedaría así. Y ya sabemos, al inicio del turno del Némesis, en el próximo turno, pues se activaría primero el minion que está colocado aquí y después retiraríamos un token de poder de esta carta. Cuando hayamos retirado todos, se va a activar el efecto, ¿ok? Luego, también tenemos otro tipo de cartas que son igual de ataque, pero estas sí nos especifican que el Rageborn hace su golpe. O sea, aquí no tenemos que esperar a que el Rageborn tenga sus 4 tokens o más de furia para poder realizar este efecto de Strike. Entonces aquí simplemente dice Rageborn Strikes, o sea, esto lo mandamos a la pila de descarte y robamos una carta del deck de golpe y lo resolvemos. Por ejemplo, en este caso nos dice que los jugadores colectivamente tienen que descartar 2 de las 2 cartas de hechizo más costosas que hayan sido ya colocadas sobre las brechas, ¿ok? Resolvemos y ya sabemos qué ocurre cuando tomamos una carta de golpe. Lo que tenemos que hacer no es descartarla, sino volverla a meter al mazo, barajar y volverlo a colocar así boca abajo, ¿ok? Así es como funciona pues el orden de las fases del Némesis. Y pues como les digo, si nos volviera a tocar por ejemplo otro turno de Némesis, pues antes de robar carta de aquí, activaríamos los efectos de las cartas que estén aquí en juego, las que sean, y después ya robaríamos otra carta y por ejemplo en este caso otro minion, pues lo tendríamos que colocar, ponemos sus puntos de vida y este se va a activar hasta la otra fase, junto con todos los demás. Y así es como se juega Aeon Send, un juego que como ven es muy entretenido y estos giros en la mecánica, como les decía al principio del video también y lo vimos durante el tutorial, hacen una gran diferencia porque nos permiten tener un poco más de control sobre el juego, a diferencia de otros juegos de construcción de mazos en donde pues dependemos en cierta forma mucho del azar. En el tema de robar las cartas, de lo que podemos comprar en el mercado. Aquí sí, en Aeon Set se nos permite tener inclusive un poco más de control sobre la estrategia que nos vamos a plantear en cada uno de los juegos y dependiendo del Némesis que escojamos. Claro que tenemos pues la cuestión del Némesis de que es aleatorio las cartas que te salen y luego te mete unas palizas, pero siempre te deja un buen sabor de boca. A mí, a pesar de que
la mayor parte de las veces que lo juego termino perdiendo, lo juego mucho en solitario y también lo juego con otras personas, pero es un juego muy entretenido que no tiene esa cuestión de que te frustre y ya no lo quieras sacar a la mesa. Al contrario, Aliens End es un juego que yo saco muchísimo. Que también como vieron, pues quizá en el video se hace un poco más largo, pero en realidad el hacer el setup es muy fácil. Una vez que tienes ya bien ubicadas cuáles son las cartas, todo está bien organizado en la caja y el juego es muy dinámico, esta cuestión de las brechas y de que te tienes que esperar un turno más para poder lanzar los hechizos. Eso te permite pues trazar otra vez, insisto, el tema de la estrategia, en fin. No sé que a ustedes qué les haya parecido este juego, si es la primera vez que escuchan de él y están viendo el video para saber si lo quieren agregar a su ludoteca, o si ya lo tenías ahí y no lo habías querido jugar porque no sabías bien cómo se jugaba, pues espero que este video les haya servido. Y de todas formas, si se quedaron con alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios y yo en cuanto pueda voy a responder a sus preguntas. Pues ahora sí, sin más, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, ludomaníacos. Bye bye.